Tras la última debacle europea de Antonio Conte y el Napoli, toca analizar qué le está ocurriendo al vigente campeón de Italia. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. La verdad es que este no era el vídeo planificado para hoy, no iba a hablar del Napoli, pero evidentemente después del 6-2 encajado en Eindhoven el martes por la noche, pues qué menos que dedicarle unos minutitos al vigente campeón de Italia, que podemos decir entra en el momento más crítico de la era Antonio Conte, porque en los últimos partidos suma 3 derrotas, y si sumamos también el partido que perdió en Champions, ya son 4 derrotas. Situación complicada, situación difícil para un equipo que la temporada pasada en toda la Serie 25-26 solamente perdió 4 partidos, es decir, 4 en 38 la campaña pasada, lo que le llevó a ser campeón, y esta campaña entre Liga y Champions, tras 10 partidos jugados, 4 derrotas. Los números no son buenos, las sensaciones creo que son peores todavía que los números, y se está resquebrajando un poquito el vestuario. Está hablando Conte, la maldición europea de Don Antonio, mucho que comentar. Así que, chicos, dejadme por aquí debajo vuestro comentario, dejadme por aquí debajo vuestra impresión. Quiero leeros, quiero que me dejéis también ese botoncito del hype activado, darle al like, suscribiros al canal los que seáis nuevos y activad la campanita. Bueno, evidentemente todo viene después de la derrota 6-2 ayer en Eindhoven, un Napoli que lleva 3 puntos de 9 en Champions, que ha perdido contra el Manchester City, que ha perdido contra el PSV y que solamente ganó por la mínima en casa ante el Sporting Clube de Portugal. Hay que decir que la situación no es dramática en Europa, el Napoli ganando sus 4 partidos de casa debería ser sin problema equipo de top 24, pero evidentemente lo que es el top 8, si alguna vez el Napoli con el calendario que tiene, que yo creo que sí, podía aspirar a ser equipo directamente de octavos, pues evidentemente con esta derrota 6-2 en el campo del PSV se le complica. Yo lo decía ayer en una reflexión rápida en Twitter, que estamos en el pleno 2025 y el Napoli, vigente campeón de Italia, el vigente campeón de Italia nunca se puede permitir perder 6-2 en campo del PSV. No estoy demeritando al PSV, no estoy haciéndoles pasar por un equipo pequeño, ni mucho menos. De hecho, el PSV, recordaréis, el año pasado con un monstruoso Ivan Perisic eliminó a la Juventus en el Champions League. Entonces, quiero decir, hay que evidentemente siempre dar el punto a favor del rival, no demeritarlo, porque eso puede llevarte a pegártela de una forma estrepitosa. Pero vamos a ser sinceros, desde que ya no existe la ley Bosman, hablamos de desde los años 90, del 95, de hecho 30 años que han pasado, es muy difícil para los equipos de ligas menores, que antes sí competían fuertemente en Europa, Países Bajos, Bélgica, compañía, competir de tú a tú con los grandes de Europa, simplemente porque es muy difícil retener a sus grandes estrellas, que se van rápidamente siempre en cuanto que destacan a las grandes ligas del fútbol europeo. Sin ir más lejos, el Napoli pescó en Eindhoven para llevarse a un suplente como es Noah Lang, un jugador que era importante en el PSV las últimas campañas. Es un partido que tiene una tarjeta roja, es un partido que el Napoli empieza ganando, puede haber condicionantes, pero la imagen es tan tétrica, la imagen es tan dura, que es una de las peores derrotas de la historia del Napoli en competición europea. Durísima, insisto, y es algo que, insisto y recalco, dándole mérito al PSV y chapó por el partidazo que hicieron, no es ni mucho menos defendible, ni es mucho menos asumible que esto se pueda producir. Vamos a analizar, insisto, un poquito lo que es el Napoli de Conte, que bueno, insisto, estoy diciendo mucho insisto hoy, está en posiciones de a tiro de piedra de liderato en Serie A, solamente, bueno, 2 derrotas de 7 partidos, en Champions todavía tiene opciones de meterse, 2 derrotas en 3 partidos. Al final, la situación seguramente no sea tan dramática, tan crítica, tan de UCI, pero si lo comparamos con la solidez de la campaña pasada, es evidente que ha desaparecido por completo. De hecho, la temporada pasada el Napoli era un equipo sobrio, bastante sólido y que resolvía con cierta solvencia y seriedad sus partidos. Este año son 2 derrotas solamente en Liga, pero muchos partidos que han ido al límite de ser empatados y de tropezar. Por ejemplo, aquel triunfo en casa sobre el Cagliari con un gol en el descuento, última jugada de Sambo Anguissa. Vamos a empezar por
¿Qué está cambiando, ¿no?, de este Napoli al Napoli de la temporada pasada? Evidentemente hay un punto clave, que es la lesión de Romelu Lukaku. Esto altera un poco todo en el mercado veraniego. Mes de agosto, Lukaku se lesiona, baja presumible en un principio hasta 2026. No se le inscribe en la lista de Champions, de hecho. Y ahora se habla de que podría volver en diciembre, lo cual, si pasa, pues sería un punto positivo, evidentemente, ¿no? Porque este equipo y las ideas de Conte dependen mucho de lo que te puede dar Romelu Lukaku. Un mercado en el que ha habido movimientos, ahora vamos a analizar, y que se está viendo que a lo mejor no fue tan bueno como se podía esperar. Pero si comparamos el Napoli de la temporada pasada con el Napoli del actual, ¿qué ha cambiado? ¿Qué está siendo diferente? Bueno, este es el rendimiento ofensivo. Evidentemente la muestra de lo que hay ahora es mucho menor que la de la temporada pasada, pero fijaos, Napoli Serie A 25-26 lo tenemos en azul, Napoli 24-25, campeón de Italia sin competición europea, lo tenemos en negro. Las diferencias en el aspecto ofensivo son relativamente bajas. De hecho, incluso este Napoli tiene más goles esperados y más goles marcados sin penalti que el Napoli de la temporada pasada. También remata más, pero la sensación es que evidentemente lo hace con menos eficiencia. Sin embargo, el gran problema del Napoli, vamos a ser sinceros, no está en ataque, es un problema defensivo. Y ayer se volvió a remarcar. El partido de Eindhoven contra el PSV en defensa es absolutamente calamitoso. Y fijaos aquí la diferencia. Radar negro temporada pasada en rendimiento defensivo, radar azul temporada actual en rendimiento defensivo. Solamente gana el Napoli actual en porcentaje de acciones defensivas altas, que presiona un poquito más arriba, y en tackles. Pero son cifras relativamente escasas. En prácticamente todo lo demás, la diferencia es muy grande respecto a este Napoli, para mal, evidentemente, ¿no? Concede unos 3 remates por partido más. El expected goals que concede, es decir, la calidad de las ocasiones que concede al rival, es más alta. Para que os hagáis una idea, estaba en 0,78 la temporada pasada por partido, o sea, concedía menos de un gol esperado por encuentro. En esta ocasión ya está en 1,12, prácticamente medio gol más. Y en goles encajados, sin contar penaltis, ha pasado de 0,63 a 1,3, o sea, más del doble. Es decir, a nivel defensivo es obvio que pese a haber fichado a Sam Beukema, por ejemplo, y haber afianzado a Buongiorno, el equipo no está defendiendo mejor, ni mucho menos. Me quiero parar en el tema del mercado porque ya hablamos de ello en su día. Y es una cosa... Luego hablaremos de Conte y de Europa y tal igual. Pero fijaos el tema del mercado. El Napoli se gastó 115 millones de euros, ¿vale? El Napoli tenía pasta porque al final no solo por ser campeón de Italia, clasificar a Champions, sino porque al final tenía todavía la venta de Kvaratskhelia al PSG y tenía evidentemente la venta que se ha producido de Osimhen a Galatasaray. Más jugadores que han salido, tal y cual. O sea, digamos que en el aspecto económico el balance del Napoli sigue siendo positivo. Pero ¿en qué se ha invertido el dinero? Bueno, esto lo hablamos muchas veces ya y dijimos que la sensación era que había fichajes sobrepagados. Que ya habían empezado la temporada pasada con, por ejemplo, la operación de David Neres como un suplente. Había costado prácticamente 30 millones de euros desde el Benfica. Un David Neres que, coincidiremos, no era uno, era un extremo interesante y un extremo curioso, más en su etapa en Shakhtar, luego tuvo idas y venidas, pero 30 millones de euros, esos 30 millones de euros no se podrían haber invertido mejor en otro extremo, mejor que Neres, pues posiblemente sí. Han llegado jugadores, llegó Noah Lang, llegó Neres y al final el que siempre juega es Matteo Politano. Bueno, el caso es que una operación similar a la de Neres fue la de Noah Lang, que ahora hablaremos del caos que hay en torno a Noah Lang. 25 millones de euros por un Noah Lang que lo venía haciendo muy bien en PSV, es cierto, pero que en Napoli, viendo las operaciones de mercado que se habían hecho, era un jugador que, salvo sorpresa morrocotuda, iba a ser suplente. Entonces también es verdad que era una operación muy alta. 31 millones por Sam Beukema, que viene de una buena temporada en Bolonia, bueno, de varias buenas temporadas, un central interesante, pero también al que sobrepagas. O sea, quiero decir, si el Napoli entraba en negociaciones, la sensación es que era muy difícil para el Napoli rebajar el precio y que siempre acababa pagando un poquito más. 18 millones por un Miguel Gutiérrez que no venía de una buena temporada en Girona y que estamos viendo, ha tenido algún partido, pero prácticamente es suplente a priori. Banja Milinkovic-Savic, pagas 18 millones de euros en una operación en la que es verdad que entra Cyril Ngonge, pero
pagas casi 18 millones de euros por un portero cuando ya tienes a Alex Meret. O sea, también una decisión en cierta medida no demasiado lógica. Quiero decir, había otras posiciones más que tenías que potenciar más claramente. Y Vanja Milinkovic-Savic, que a mí me parece un buen portero, pero es un portero para un campeón de Italia. Bueno, creo que es un buen guardameta, pero por ejemplo, en el partido contra el PSV, que dispara el PSV 7 veces a puerta, marca 6 goles. Luca Marianucci, un defensa evidentemente por hacer, un fichaje de futuro. El tema de Lorenzo Luca, que es una operación que se hace previa a la lesión de Romelu Lukaku, aunque ya comentamos aquí en su día que es una operación de prácticamente más de 40 millones entre cesión y opción de compra, y evidentemente para un jugador que como mucho ha marcado 10-12 goles en Serie A, quizás la cifra era bastante alta. Luego la reacción de Rasmus Højlund a la lesión de Lukaku. Claro, aquí pone 115 millones de euros, pero en realidad es mucho más dinero porque Luka hay que pagar la opción de compra, Højlund son prácticamente 50 millones de euros con la opción de compra, vuelve el Giffelmas en una cesión y luego Kevin De Bruyne. El fichaje de Kevin De Bruyne, que yo sinceramente poco tengo que quitar o poca pega tengo que ponerle a Kevin De Bruyne, más allá de que te puede cambiar un poco el sistema de cómo juega el fútbol, porque creo que a nivel físico, creo que a nivel futbolístico está siendo un jugador importante para Antonio Conte. Es cierto que hasta ahora, por ejemplo, ya hemos visto un Napoli al que le costaba sacar el potencial de su MVP de la temporada pasada, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de un jugador del nivel de Scott McTominay, que precisamente en Eindhoven fue el único que se salvó con el doblete de goles que hizo, pero había sido un inicio de temporada un poco malo, ¿no? Para el bueno de Scott McTominay. Evidentemente que recuperen su mejor versión es importante. Si os fijáis un momento, voy a poner esto por aquí, es un poco la contribución goleadora del Napoli de la temporada pasada, sin contar goles marcados de penalti. Si os fijáis, estos fueron los jugadores, aunque arriba ponga Serie 25-26, evidentemente por los jugadores que aparecen son los de la campaña pasada, ¿no? ¿Quién produjo más goles? Evidentemente aquí estáis viendo, ¿no? Romelu Lukaku, 18 goles generados, sin contar penaltis, insisto, entre goles y asistencias. Scott McTominay eran 13, Zambo Anguissa eran 10, Vicha Kvaratskhelia, Matteo Politano, Giacomo Raspadori. De aquí, de este top 6, hay 3 jugadores que no están. Lukaku por lesión, Kvaratskhelia y Raspadori porque se han marchado. Si comparamos este gráfico de quién está produciendo algo en ataque, que es verdad que el primer gráfico nos indicaba que no era un Napoli dramático en ataque respecto a la temporada pasada, pero evidentemente sabemos que están faltando cosas, quien produce es esta lista de jugadores. No aparece Kevin De Bruyne, porque Kevin De Bruyne, los goles que ha marcado prácticamente, bueno, aparece con un gol, han sido de penalti, pero fijaos, el jugador con más goles generados, los 2 jugadores con más goles generados del Napoli 25-26 son Spinazzola y Zambo Anguissa. Esto en acciones en jugada, ¿vale? Insisto, sin contar penalti. O sea, un centrocampista, que para mí es el MVP de lo que llamamos de temporada del Napoli, Zambo Anguissa, y un lateral prácticamente semi-retirado que está renaciendo y liderando los ataques del Napoli. Luego aparece Rasmus Højlund, aparece de forma muy vaga Scott McTominay sin contar los goles de ayer ante el PSV, y luego cifras muy bajas, Lorenzo Luca, Sam Beukema, Billy Gilmour, De Bruyne, sin contar acciones de penalti, muy pocos goles generados. De Bruyne hay que contarle 2 asistencias, por ejemplo, en Champions, esto solamente cuenta la serie. Si nos vamos también a lo que es el peligro generado, aquí sí podéis ver que aparece más Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne es el jugador que más peligro genera, y también Matteo Politano. Creo que este gráfico nos muestra muy bien de dónde vienen los peligros del Napoli. Una dependencia muy grande de De Bruyne y una dependencia muy grande de Matteo Politano. Son muchos los partidos que vemos en los que es increíble decir que Politano, que creemos todos que es un buen extremo, es un futbolista interesante, pero es muy heavy hablar de que el vigente campeón de Italia tiene una dependencia tan grande en faceta ofensiva de Matteo Politano. O sea, con todo el respeto a Politano, quiero decir, eso no habla bien del resto del equipo. Pero fijaos, ¿no? Spinazzola, Kevin De Bruyne, Matteo Politano, Di Lorenzo cuando se incorpora al ataque, o Zambo Anguissa. Evidentemente, las lesiones que ha tenido en Napoli tampoco le han ayudado recientemente, como por ejemplo la de Stanislav Lobotka, pero es un equipo que creo que está muy marcado la dependencia de algunos de los perfiles esta temporada. De Bruyne, Politano, Zambo Anguissa y ahora últimos partidos Leonardo Spinazzola. Todo contando, obvio, con la ausencia de Romelu Lukaku. Fijaos dónde está el Napoli si hablamos de goles marcados sin contar penaltis. En una posición de media tabla a nivel europeo. Este ranking
compara a cada equipo con los equipos de las 5 grandes ligas europeas, son 96 equipos, si no recuerdo mal, y fijaos, el Napoli está en 1.5 goles por encuentro de media esta temporada sin contar penaltis. Evidentemente son cifras pues normalitas, estándar, de zona media alta de la clasificación, pero poco más, nada especial. Si nos vamos un poco más a cómo genera el Napoli las ocasiones, aquí vamos a ver un punto que va a ser muy clave. ¿Cuántos pases necesita el Napoli para rematar? Y son algo más de 40 pases. 40 pases para generar un remate. Eso habla de que el Napoli, yo creo que no está atacando demasiado bien. Y aquí está en un punto en el que se puede apreciar que está de los peores de Europa, o de los que necesitan más posesión para acabar rematando contra el arco del rival. Ahora vamos a ir un poquito a hablar de Conte, ¿vale? Y de cómo se le ha ido un poquito se está yendo un poquito el vestuario. Si os fijáis, ayer, evidentemente, vale, hemos hablado de plantilla, hemos hablado de jugadores, hemos hablado de dependencia de futbolistas, hemos hablado de un mercado que no fue perfecto, pero vamos a hablar de Conte, ¿no? Las segundas temporadas de Conte no creo que sean siempre dramáticas. De hecho, tuvo la temporada invicta con la Juventus, luego con el Inter gana el Scudetto en su segunda temporada. Evidentemente, lo que suele hacer en segundas campañas, como lo del Inter, aquí lo adelantó una temporada con el Napoli, ¿vale? Otras en Inglaterra le ha ido peor siendo segunda campaña. Pero bueno, el caso es que las declaraciones de Conte son extrañas. Bueno, extrañas no, más incendiarias de lo que yo podía esperar en el mes de octubre. El otro día, después de perder contra el Toro, ya dice unas palabras contra Højlund y sobre todo contra Scott McTominay, en las que decía como, no, queríamos que jugara, pero no le podíamos obligar porque él no quería, porque venía tocado. Digo, ¿eso por qué lo dices públicamente? O sea, me pareció un poco raro, ¿no? Bueno, el caso es que, ahora dice, viendo ciertas cosas en el vestuario, creo que será un año difícil. Nos vemos obligados a abrir el mercado de fichajes porque teníamos una plantilla pequeña. Necesita tiempo y paciencia para fichar nuevos jugadores. Todos tenemos que arriesgarnos, yo el primero. Evidentemente, el shock para Conte, que está haciendo jugar Serie A y Champions a la vez, pues está siendo importante. Dicho esto, es lo que le pasa a cualquier equipo grande de Europa. O sea, no te puedes sorprender. Si te sorprende esto, chico, pues está, apaga y vámonos. Hay decepciones, estas situaciones nunca ocurren por casualidad. Habla del 6-2. Hay mucho trabajo por hacer. El año pasado, a pesar de tener pocos jugadores, ganamos un Scudetto extraordinario porque todos se exigieron al máximo. Incorporar 9 jugadores nuevos es demasiado. Nos vimos obligados a hacerlo. Pues bueno, no hubieras ganado la Liga y te hubieras quedado décimo y no hubieras jugado a Europa. Son excusas absolutamente ridículas. Ya 4 derrotas esta temporada me duelen. Los nuevos jugadores deben adaptarse con humildad. Debemos volver al año pasado, donde solo importaba Nápoles, no al egoísmo individual. El Napoli y los napolitanos no deben dejarse engañar. Y luego venía un poco el conflicto con Noah Lang. Noah Lang había dicho esto. A ver, vamos a poner un contexto. Noah Lang está como una regadera. Y eso ya lo habíamos dicho aquí, ¿vale? De la cantera del Ajax, del Brujas, del PSV. Eso ya lo dijimos cuando fichaba el Napoli a Noah Lang. Si Noah Lang no es titular, algún problema va a haber. Y está habiendo. Y él dijo en un medio neerlandés, dice, hablé con Conte una vez, no hablamos mucho, estoy entrenando duro, como todos, quiero jugar, tengo que morderme la lengua, no me queda otra. Palabras explosivas en su vuelta a Eindhoven, y luego Conte dejó caer esto, tenemos que pensar en el equipo, no en cada jugador individualmente, de lo contrario tendré que decir algo sobre cada jugador, repito, Lang tiene que trabajar y si decido hacerlo jugar, lo haré, de lo contrario tendrá que quedarse en el banquillo. A ver, sabemos que Conte no se casa con nadie, es evidente, pero que ya empiecen estos problemas, insisto, en el mes de octubre, prácticamente frisando noviembre, sí, pero octubre todavía, pues no es un signo nada positivo de lo que está pasando en el Napoli. A ver, yo creo que la situación no es tan dramática, quiero decir, queda mucho margen de maniobra, queda mucho margen de mejora, pero evidentemente no nos puede pillar por sorpresa lo de Conte en Europa. Me pasaban por Twitter este gráfico, un poco con los resultados de Napoli, de Conte a lo largo de su carrera en Europa. Creo que todos, yo es verdad que decía en las predicciones de Champions, ¿no? Creo que el Napoli tiene equipo, insisto, y calendario para hacer algo interesante en Europa, para clasificarse a octavos, soñar con unos cuartos de final, pero es obvio que aquí hay un bagaje, ¿no? Es curioso y es extraño y es en cierta medida un poco incoherente. ¿Qué tiene que ver? O sea, podría entender que a Conte se le dieran mal las eliminatorias a doble partido. Pero al final estamos hablando de una fase liga, que son jugar un partido contra un rival de otro país. Ya está. O sea, ¿qué tienes? O sea, no entiendo el pánico
de Conte a este tipo de encuentros, pero es que ves el bagaje y es que es dramático. O sea, empezó Champions con la Juve 12-13, cuartos de final. Luego juega fase de grupos con la Juve, cae en fase de grupos con la Juve en Champions League 13-14. De ahí llega a semifinales de Europa League. Si no recuerdo mal, lo elimina el Benfica, una final que se iba a jugar en su estadio. Luego nos tenemos que ir hasta la Champions 17-18, porque luego se fue a entrenar a la selección italiana. Octavos de final, ¿vale? Contra el Chelsea, cae en octavos de final. Con el Chelsea, perdón, cae en octavos de final. Luego nos vamos con el Inter 19-20, donde cae en fase de grupos de Champions y pierde la final de la Europa League de la pandemia contra el Sevilla. Después nos vamos al Inter otra vez, que cae en fase de grupos de Champions. Y de hecho queda cuarta clasificada, no juega ni Europa League. Aquellos 2 años de Inter en Europa fueron dramáticos en Champions League. Se va al Tottenham. Empieza con la Conference League, donde cae en fase de grupos de Conference. El Tottenham que debía ganar esa competición. 22-23, octavos de final de la Champions con el Tottenham. Y este año, fase de grupos. Por ahora, ¿no? Con el Napoli. Con un partido ganado y 2 derrotas. Evidentemente, los resultados son dramáticos. Yo no le encuentro explicación, insisto. Es que no lo entiendo. Podría entender que la eliminatoria se le diera mal. Pero es que, por ejemplo, recuerdo que el Conte de la selección italiana hizo una Eurocopa muy buena con un equipo malísimo. Recuerda aquella eliminatoria contra España, por ejemplo, en la que dio una lección futbolística a la Italia de Conte. Entonces, me cuesta entender esto. Y estamos hablando de estamos hablando de 13 años de fútbol europeo. De una evolución tremenda del fútbol en cada país de Europa. Y de forma de jugarlo y de plantearlo. Y no creo que todos los equipos. O sea que todos los equipos han sido. ¿Cómo explicarlo? Que Conte ha sido incapaz de transmitir nada a cada uno de los equipos en Europa. O sea, me parece muy. Que todos se hayan contagiado de la maldición de Conte, quería decir, ¿no? O sea, entiendo que hay una dosis de mala suerte, pero también hay una dosis de que algo está haciendo mal y de que esto ya va más allá de una broma de la maldición. O sea, es muy, muy significativo que si hablamos de nivel de los equipos que ha cogido y de resultados en Europa y en Champions, la realidad es que Conte es uno de los peores equipos de la historia, uno de los peores entrenadores de la historia de la competición. O sea, porque es que el nivel de los equipos cogidos es bastante alto y el nivel de resultados es dramático. Entonces, bueno, pues una pena, la verdad. Y espero que este Napoli mínimo pase la fase Liga, porque además será importante para el coeficiente Champions, coeficiente UEFA y un posible quinto cupo para el fútbol italiano. No sé, vamos a ver cómo progresa esto. Sinceramente, yo creo que el Napoli tiene que recuperar lesionados, asentar conceptos. Creo que va a ir un poquito hacia arriba. Creo que va a ser un equipo que siga peleando por todas las competiciones en Italia. Pero obvio que hay un problema que puede ocurrir, es que todo salte por los aires en el vestuario. Ya hubo ademán de problemas con Kevin De Bruyne y Conte, ahora está ese problema no Alan Conte, hay alguna declaración hacia Scott McTominay curiosa, no sé si va a volver Lukaku y va a arreglar todo, pero la sensación es que a Conte se le puede estar yendo el vestuario y vamos a ver cómo sería una reacción después de un verano, recordemos, telenovelesco, con Conte queriéndose ir, con De Laurentiis convenciéndole para quedarse. O sea, fue todo muy extraño y ya estamos hablando de drama en el mes de octubre. Chicos, dejadme vuestra opinión aquí abajo. ¿Qué pensáis de todo lo que está pasando con el Napoli de Conte? Quiero leeros, así que aquí nos vemos en comentarios. Hasta la próxima.